Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, un asesino en serie que engañaba a homosexuales para matarlos y violarlos sin piedad. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Estados Unidos, junto con otros criminales tan tristemente célebres como lo fueron Ed Gein, Charles Manson, Dennis Rader, Ted Bundy o John Wayne, entre otros. Forma lo que podríamos llamar el panteón de los monstruos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser vital y extrovertido, alguien quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Tras 3 cambios de domicilio se volvió a una persona retraída y de extremada timidez. Aunque le regalaron un perro al que quería con mucha locura, ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Para impedir que fuera a más, su padre le animaba a relaciones con otros niños, casi forzándole a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de la inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir, ya que en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeff se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados o en la carretera, los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre violencia y sexo que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron al final lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que en un intento para olvidarlas comenzó a beber. De igual forma, se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. Fue justo después de acabar sus estudios secundarios cuando Jeffrey empezó a cometer crímenes atroces. Su primer asesinato fue a un desprotegido autoestopista. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Leonard Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor, David, dejando a Jeff solo en casa. Aquel verano del 78 cometió el primer asesinato. Volvía a su casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven llamado Steven Hicks. Dahmer lo invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato, Dahmer le golpeó la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló con ella. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y después de eso despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla de policía. La suerte quiso no inspeccionar el contenido de las bolsas y únicamente lo multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando volvió 2 años después, cogió los huesos y los machucó contra un gran mazo. A continuación, esparció los retazos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y reloj que llevaba a la víctima fueron arrojadas al río. Tras este asesinato estuvo dando tumbos por culpa de su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad, pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército, de donde también fue expulsado antes de tiempo. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela a una localidad cercana a Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y pareció que puso fin a sus impulsos sexuales, hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en la que ofrecía favores sexuales
en el lavabo. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Como sabía que aquello no era correcto, robó el maniquí de una tienda, pero esto no apagaba su sed insaciable. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Doxtator en enero del 88, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez en el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, estuvo siguiendo el mismo procedimiento. Entre tanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que lo aceleró al baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos del 89, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año, hasta bien entrando los 90. A pesar de sus antecedentes, nadie le investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombies, a quienes poder controlar ante el fracaso de sus experimentos. Jeff las remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos. Ya confesó a sentir que pasaba a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero a pesar de los malos olores que impregnaba el edificio, los vecinos no se alertaron. El descubrimiento del horror. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido Tracy Edwards, de 31 años. Lograba salir de medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad llenos de ácido que el caníbal utilizaba para deshacerse de los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. La defensa sostenía que Dahmer padecía de necrofilia, un padecimiento que también sufría otro conocido asesino, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y por ello debía de ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando estas vivas, aunque inconscientes, utilizando siempre preservativo para más señas. Además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la liberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó para ser diagnosticado como enfermo mental. Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas. Un total de 937 años de cárcel, vida en prisión y muerte. Se le envió a la prisión de Columbia, Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Encontró una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo le había poseído. Durante su corta estancia fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia, en algunas de las cuales estaba presente su padre.
En noviembre del 94 halló su final de forma violenta, cuando otro preso también cumplía cadena por asesinato, lo abordó en el gimnasio de la cárcel y lo golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para algunos fue la muerte de alguien como Dahmer que merecía, pero para muchos otros supuso que la privación del derecho de los ciudadanos de tenerle purgando por lo que había hecho hasta el final de sus días.